infecciones virales, en infecciones virales y en pacientes que tienen gérmenes oportunistas, entonces digamos que las radiografías no son buenas. Entonces, si tienen ustedes una infección por un germen bacteriano, un germen común, como podría ser neumococo, pseudomonas, una radiografía me basta y me sobra para poder ver la infección, la neumonía. Pero si estás pensando en una infección viral, en un germen oportunista o en gérmenes atípicos, como micoplasma, como legionela, la radiografía no me sirve mucho. Esta radiografía es real, es de un paciente, y yo más adelante se las voy a volver a presentar, y les decía que las indicaciones de las tomografías son porque hay una discrepancia clínico-radiológica, ¿no? Entonces, obviamente, doctor, ¿sabe qué? El paciente satura 78%, como es el caso que les estoy presentando ahorita, ¿no? Satura 78%, el paciente tiene una frecuencia respiratoria en 32, tiene politiraje, le pedimos la radiografía y ha salido esto. Yo no voy a pensar en neumococo, yo no voy a pensar en pseudomonas, yo debería pensar en un germen atípico, un virus, en un germen oportunista, ¿no? Donde ustedes acá, si se dan cuenta, logran ver pequeñas radiopacidades que no son consolidativas en base, y a ese mismo paciente le pedimos una tomografía y encontramos esto. Esto se llama patrón en vidrio esmerilado. Doctor, o sea, la radiografía de este paciente es la tomografía de este paciente, sí. O sea, al paciente le tomamos esta radiografía y a ese mismo paciente le tomamos esta tomografía. Entonces, acá, claramente, así no sepas mucho de tomografía, te das cuenta que acá veo una mancha blanca. Veo, eso se llama, doctores y doctoras, patrón en vidrio esmerilado. Entonces, en COVID, doctores y doctoras, al revés de las pruebas, en las cuales nosotros habíamos dicho que la especificidad es 100%, pero la sensibilidad es variable, en tomografía la sensibilidad es cercana al 100%. Es decir, si tú tienes una neumonía por COVID, tienes un compromiso pulmonar por COVID, yo te tomo una tomografía y casi en un 100% lo voy a detectar. ¿Ya? Pero la especificidad es muy variable y ahí viene, doctor, yo entiendo que en la prueba molecular usted me diga que la especificidad es 100%, pero la sensibilidad varía por el tipo de muestra, no por la semana en la cual lo tomo, pero acá es al revés. ¿Y por qué la especificidad es variable? Porque muchas patologías me pueden presentar patrón en vidrio esmerilado. Esto es PCP, neumocistis girovesi, como podrías ver en un paciente con VIH, ¿no? Con un CD4 menor de 200. Esto es una tomografía de COVID, donde ves patrón en vidrio esmerilado. Esto es una tomografía para influenza. O sea, si te das cuenta, doctor, esto es vidrio esmerilado y es para influenza. Sí, eso lo he sacado de la clínica. O sea, estos son pacientes reales. ¿Ah? Esto es patrón en vidrio esmerilado para influenza. Esto es patrón en vidrio esmerilado COVID. ¿No? Acá hay patrón en vidrio esmerilado PCP. Claro, por acá veo unos focos un poco más consolidativos que podría ser que haya una infección agregada. Bueno, es un paciente con VIH, así que ahí puede haber de todo. ¿No? Pero tenía, por si acaso, el diagnóstico de PCP, ¿no? Entonces, patrón en virus esmerilado es igual a una serie de patologías, ¿no? Para influenza, COVID, influenza, PCP. Entonces, en el manejo puntual, hablando de un paciente con COVID, recuerden pues que obviamente solamente vamos a darle tratamiento al paciente que tiene COVID severo. Es decir, aquel paciente que tiene COVID severo, yo le daré anticoagulación profiláctica, ¿no? Y se le dará 40 miligramos de noxaparina subcutáneo una vez al día. ¿Ya? Y a ese paciente que tiene COVID severo, es aquel paciente que tiene un PAFI que está disminuido por debajo de 300, a ese paciente que tiene un PAFI por debajo de 300, no solamente le daré anticoagulación profiláctica, sino también está indicado el uso de corticoides, de dexametasona, 6 miligramos una vez al día. Pero si ustedes se dan cuenta, de ninguna manera, en ninguno de los casos, habría que dar antibiótico. ¿Ya? No está indicado el uso de antibióticos. Entonces, el tratamiento varía y solamente en el caso de un COVID severo, aquel paciente que tiene un PAFI menor de 300, aquel paciente que tiene un SAFI, es decir, la saturación de oxígeno con el FiO2 menor de 460, está indicado darle anticoagulación profiláctica y el uso de corticoterapia. ¿Ya? Solamente también recuerden que había un medicamento que es un inmunomodulador, un anti-interleuquina 6 que se llama tocilizumab, que también habían estudios al respecto, ¿no? Bastante caro y los tratamientos bordeaban los 6.000, 8.000 soles para darle una, por dosis, ¿eh? O sea, 6.000, 8.000 soles por día. Así eran, lamentablemente. Entonces, pero miren esto acá, ¿no? Si bien hemos dicho, y abajo ustedes logran ver, ¿no? Esto es de la Sociedad del Pulmón Peruana, ¿no? Ustedes ven acá que en antibióticos no deberíamos darlo. Miren este estudio que se hizo en el cual, mira, cuando yo hago el diagnóstico de COVID, al momento del diagnóstico, solamente menos del 4%, o sea, un 3,5% de los pacientes tienen una coinfección bacteriana. Menos del 4%. En el camino de la enfermedad del COVID se le agregaba a un 14% una infección, o sea, una coinfección que podía ser bacteriana. Correcto, me diagnosticabas COVID, menos del 4% tenían una coinfección bacteriana en el momento del diagnóstico. En el camino de la infección con COVID se les agregaba a estos pacientes en un 14% una infección bacteriana. Sin embargo,
más del 71% de pacientes tenían una prescripción de antibióticos, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, esto es de la guía japonesa 2021, ya, en el cual, cuando hablamos de neumonía, tenemos que tener en cuenta el neumococo, ¿no? A la cabeza, neumonía aquí en la comunidad, neumococo, para la cual nosotros podríamos darle una ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24, y si pensamos en gérmenes atípicos como Mycoplasma o Legionella, pues podríamos agregar la citromicina, ¿no? Entonces, hasta eso podría ser, ¿no? Y si estamos pensando en un paciente con neumocistis girovesi, el tratamiento es sulfamethoxazol trimetoprima, que obviamente lo vamos a dar por 21 días asociado a corticoides, ¿ya? Entonces, si yo estoy pensando en un paciente con COVID que en el transcurso de la enfermedad me haga una infección bacteriana, pues yo tendría que agregarle este tipo de tratamientos, ¿correcto? ¿Ya? Siempre teniendo en cuenta, obviamente, que es infrecuente que un paciente en el diagnóstico de COVID tenga una coinfección bacteriana. Es infrecuente, no es lo habitual, pero puede pasar en el transcurso de la enfermedad hasta un 15%, ¿ya? Entonces, y ya saben qué antibiótico habría que darle. Dentro de los hallazgos tomográficos, porque nos queda ya poquito tiempo para COVID, recuerden pues que pueden haber opacidades, radiopacidades que son en vidrio esmerilado, ¿no? Opacidades en vidrio esmerilado, en empedrado, que también es llamado el crazy paving, pero también pueden haber formas nodulares, en parches o confluentes, ¿no? Habitualmente el COVID, el compromiso era basal posterior, que era lo que yo había conversado con mi equipo de práctica, y les decía pues que el COVID habitualmente tiene un infiltrado basal posterior, ¿ya? El patrón en vidrio esmerilado es lo que les estoy mostrando yo ahorita. Patrón en vidrio esmerilado es lo que les muestro ahorita, que ustedes logran ver aquí, patrón en vidrio esmerilado, ¿correcto? Si ustedes me preguntan a mí cuáles son los focos consolidativos, esto. Doctor, pero usted nos acaba de decir que en COVID es patrón en vidrio esmerilado y que no es consolidado. Obvio, pero puede pasar porque obviamente si hay una infección severa, un compromiso alveolar difuso, puede haber un patrón consolidativo, pero lo habitual es esto, patrón en vidrio esmerilado. Pueden haber patrones de consolidado, puede haber el crazy paving, que es un compromiso, digamos que difuso, un poco más heterogéneo, ¿ya? Patrones nodulares y en parches, ¿no? Que es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, había digamos que una evolución de la enfermedad de manera tomográfica. Al inicio de la enfermedad, en los primeros 4 días, había un patrón en vidrio esmerilado, que era lo que yo les había mostrado inicialmente. Con el transcurso de la enfermedad, ese patrón en vidrio esmerilado se iba volviendo empedrado y en un patrón incluso consolidativo, ¿ya? Que luego, en la fase absortiva, que era ya después de 2 semanas, ese patrón absortivo, ¿no? De esos consolidados se volvían y se convertían en un vidrio esmerilado. Si ustedes se dan cuenta, y acá les traigo un caso que tuve ahí en la clínica, mira, esta paciente, una mujer de 59 años con contacto COVID positivo y con prueba serológica positiva, al momento del ingreso tenía un patrón en virus esmerilado, que luego fue volviéndose un patrón consolidativo, para luego terminar siendo de nuevo otra vez un patrón en virus esmerilado, ¿no? Con secuelas que podían durar a nivel tomográfico 6 a 8 meses. Yo me encargaba de ver todos los pacientes post-COVID por consultorio. Entonces, a todos esos pacientes por COVID, a muchos les pedían una tomografía para ver viendo, y eso era lo que yo obtenía, ¿no? Si se dan cuenta, el 17 de abril entró la paciente con un patrón en virus esmerilado, que luego se fue convirtiendo en un patrón consolidativo, nodular, para que luego, ya después, casi un mes después, la paciente presenta un patrón en vidrio esmerilado. Entonces, lo que quiero que ustedes recuerden es que en COVID, como en otras patologías como influenza y parainfluenza, la radiografía no nos sirve, ¿no? No nos sirve para poder definir la extensión de la enfermedad y que para eso nosotros lo que deberíamos pedir es una tomografía. Y que cuando hablamos de tomografía, el patrón habitual, lo que habitualmente va a haber es un patrón en vidrio esmerilado. En COVID, el tratamiento básicamente van a ser medidas de soporte, pero cuando ya tenemos paciente con un COVID severo, menos de 300 de PAFI o menos de 460 de un SAFI, nosotros ya deberíamos agregar anticoagulación profiláctica y corticoterapia. Muy bien, y que estuvo en estudio y en muchas guías validadas el uso de antiinterleuquina 6 como era el tocilizumab. Bien, entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, porque es importante que ustedes recuerden pues que si tenemos un paciente con COVID deberíamos pedir pruebas moleculares como el RT-LAMP o la prueba de PCR transcriptasa reversa. No es el PCR que habitualmente pedimos, sino que es una prueba de PCR que así se llama, ya que deberíamos pedirle en todos nuestros pacientes. Y recuerden pues que idealmente debe ser de lavado bronquioalveolar, ¿no? Recuerden que la prueba de esputo, que es lo que también podemos pedir, es 72%, y nasofaringio, que era lo que habitualmente todos le hacían cuando le metían ahí el hisopo, la prueba baja la sensibilidad a un 63%. O sea, pueden haber falsos negativos. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y disculpen que haya corrido, es más, he tratado mientras que estaba escuchando la exposición de sus compañeros, he tratado de acortar y he sacado diapositivas y he metido otras.
¿Dudas, preguntas en relación a COVID? ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar por concluida nuestra charla del día de hoy. Igual, de todas maneras, si por ahí a ustedes se les ocurre alguna pregunta, algún dato extra que hubieran querido tener en cuenta de COVID, pues me lo hacen saber para poder ampliarles las dudas. He tratado de resumir ahí un poco COVID, pero creo que con los síntomas, creo que con las pruebas, o sea, con saber los síntomas, con saber las pruebas diagnósticas, que es la prueba molecular, y con saber que la radiografía no te va a ayudar para poder determinar la extensión, sabiendo que la tomografía es lo ideal, yo creo que tenemos todo completo, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el tratamiento va a depender de medidas de soporte y reconocer en qué momento tengo que darle anticoagulación y corticoterapia, esta corticoterapia se da por si acaso por 7 a 10 días. Eso es lo que está estipulado por todas las guías de manejo. Pues teniendo en cuenta eso, yo creo que tenemos bastante completo todo, ¿no? Y también sabiendo que hay algunos inmunomoduladores, porque recuerden que hay una cascada de citoquinas, es una reacción inflamatoria. No es por eso que los pacientes con obesidad eran los pacientes que iban peor. ¿Por qué? Porque el paciente obeso es un paciente que vive en un estado inflamatorio crónico. Entonces, como en el COVID había una cascada de citoquinas, ese paciente que ya estaba inflamado de por sí por la obesidad, pues obviamente tenía un pronóstico más sombrío, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluido nuestro seminario. Y si por ahí hubieran algunas dudas, me las hacen saber llegar con su delegado. Entonces, Dayana, damos por concluida nuestra charla del día de hoy. Entonces, creo que ya hemos cumplido con la parte de COVID, ¿ya? Sí, doctor, está bien. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.